de la creación entonces de los movimientos sociales, por lo general tienen que ver también con la relación entre el Estado y la sociedad civil. Siempre ha variado, bueno, como ustedes han visto en la primera clase, cómo fue la relación entre la sociedad y el Estado, ¿no? Y hoy en día, bueno, ha adquirido otras dimensiones. Como ustedes saben, bueno, por lo general el poder legislativo y el ejecutivo, que son los poderes relacionados con las cámaras de diputados y senadores, en el caso del poder legislativo, y el presidente, en el caso del poder ejecutivo, son poderes cuyas funciones son dictar y poner en práctica las leyes, ¿no? Para que sean aceptadas por todos los miembros de un Estado, ¿no? De un país. Sin embargo, puede suceder que estas leyes no tengan aceptación dentro de la sociedad, porque, bueno, pueden ser que sean leyes que afecten los intereses de la mayor parte de la población, o a veces pueden generar estas leyes cierta antipatía sin que necesariamente estas leyes sean anticonstitucionales, es decir, que no necesariamente tienen que ser leyes que se opongan a la Constitución. Y a veces estas leyes pueden conducir a la oposición civil o a actitudes, bueno, de parte de la sociedad para oponerse a ciertas medidas que de alguna manera afectan a sus intereses. Por lo general, bueno, esta oposición civil suele manifestarse de diferentes formas. Por un lado, por ejemplo, están las marchas, ¿no? Manifestaciones en marchas, por ejemplo, que tengan que ver con algún reclamo social. Después están también los scratches, ¿no? Que es una forma de oposición civil que se ha utilizado mucho, por ejemplo, en los casos de asesinato, ¿no? Para escrachar la dirección de alguien que cometió un ilícito. Después tenemos también las pintadas, que por lo general es un método utilizado por sectores de menos recursos. Y bueno, estas pintadas pueden manifestarse a través de grafitis o de esténciles en paredes. Después, bueno, en los últimos años, algo que ha tomado relevancia son las autoconvocatorias, ¿no? O sea, los grupos grandes de personas que se autoconvocan a través de las redes sociales, teniendo en cuenta la gran difusión que han tenido a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, a través de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, etc. Y bueno, por último, otra forma de oposición civil también es a través de diferentes expresiones políticas que podemos ver en las calles, como por ejemplo las caravanas, los apagones y todo tipo de demostraciones artísticas. Bien, bueno, entonces los movimientos sociales. Vamos a remontarnos a los orígenes de los movimientos sociales. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en la última dictadura, ¿no? Que aconteció en nuestro país, o sea, el llamado proceso de reorganización nacional, que tuvo lugar entre 1976 y 1983. ¿Por qué específicamente a este periodo de la historia? Bueno, porque a partir de ese momento, la última dictadura instauró un modelo de Estado que era el Estado neoliberal. Este Estado neoliberal se caracterizó por tomar medidas que condujeron a la desindustrialización, al desempleo y a la pobreza. Todo esto a raíz, bueno, del recorte del gasto público en áreas esenciales como salud, como educación, etc., ¿no? Este Estado neoliberal, obviamente, es un Estado que no es un Estado presente como lo era, por ejemplo, el Estado de bienestar o el Estado social, que era propio de los años 30, 40, 50, y no ha tenido respuestas entonces para solucionar los problemas que acarrearon cada una de las medidas que se desarrollaron durante esta etapa, pero más que nada durante los años 90, que fue donde el neoliberalismo se vio mucho más fuerte. Esto entonces da lugar a la aparición de un sector de la sociedad llamado el tercer sector. El tercer sector se diferencia del sector público, que tiene que ver con el Estado, cuya función es velar por el bienestar general, o sea, mediante medidas sociales, ¿no? Que atiendan a las necesidades de la gente, aunque a veces puede volverse burocrático, y también para diferenciarse de lo que es conocido como el sector privado o el sector del mercado, ¿no? Aquel que promueve los intereses individuales y que está en favor de las empresas. Bien, entonces el tercer sector
se encarga o tiende a promover un sentido de comunidad y solidaridad, ¿no? Está conformado por diferentes miembros de la sociedad que no tienen por ahí quizás nada que ver con el Estado o con el mercado, y también suele reclamar al Estado que garantice los derechos sociales, ¿no? Aquellos derechos que una gran parte de la sociedad no tiene satisfecho.